Buenos días, Teópolis. Es un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? Es la primera oportunidad que tengo de compartir con ustedes desde este punto de vista, ¿verdad? Dios les bendiga mucho. Para aquellos que no me conocen, o quizás me han visto por ahí, pero no saben mi nombre, ¿verdad? Mi nombre es Juan Cordero. Yo soy el afortunado esposo de Paola, que está por allí. Y también soy el bendecido papá de Amaya, Abril y Anel, y están por ahí regadas haciendo tareas o en sus clases, ¿verdad? Pero no por menos, también soy el nuero de la querida suegrita lesbia. A los que están recién casados, tomen nota. Nada, como dijo Sammy, ¿verdad? En esta mañana vamos a estar compartiendo lo que sería el tercer episodio de la serie Terreno Fértil. Y nada, recapitulando un poco, a modo de introducción, el primer episodio de esta serie nos hicimos una pregunta muy importante y difícil, que es, ¿qué estoy cultivando? Y Pastor Sammy profundizó en la conexión entre la parábola del sembrador predicada por Jesús y el estado de nuestros corazones. Vimos que nuestro corazón es un terreno fértil donde algo siempre está creciendo. Y se dijo que la pregunta no es si algo crecerá, sino qué estamos dejando crecer. Y en el segundo episodio descubrimos cómo la semilla de luz, entiéndase la palabra viva de Dios, tiene poder para regenerar lo que estaba muerto y producir un buen fruto nuevo. Y que esto no dependía de nuestro esfuerzo, sino de nuestra rendición al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, en la mañana de hoy miraremos el lado oscuro del terreno. Y qué suerte la mía, me tocó el lado oscuro. ¿Verdad? Ese lado que como que no nos gusta tocar, que no nos gusta porque, ¿verdad? No es tan lindo. Ahí es donde están las cosas incómodas de tratar, ¿verdad? Pero ese fue el que Sammy me asignó. Así que veremos que de igual forma que hay una semilla de luz, el enemigo también busca sembrar semillas de oscuridad y de destrucción. Y como si no cuidamos nuestro corazón, esas semillas pueden convertirse en raíces que destruyen la vida. Pero todo esto lo vamos a mirar a la luz de la palabra de vida. Así que no se preocupen porque todo va a estar bajo control. Pero antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría que me permitan compartirles una pequeña historia. Para el año 1876, en el sur de Estados Unidos, introdujeron una planta que se llamaba kudzu. La trajeron como algo inofensivo, servía como una planta ornamental, o incluso era muy útil porque crecía bien rápido. Crecía 1 pie por día. Eso es más rápido que el matojo que tengo detrás de casa, que yo juro que crece por lo menos 6 pulgadas diarias. Y sobre todo lo trajeron porque pensaban que iba a ayudar a controlar la erosión del suelo. Así que dijeron, pues esto es algo muy, muy útil. Y eso suena súper bien. Pero nadie imaginó lo que pasaría después. Si pueden ver la imagen, la kudzu comenzó a crecer sin control. Cubrió árboles, casas, autos, postes eléctricos, en fin, todo lo que estaba a su alcance. Y de seguro ustedes han visto alguna enredadera en algún monte por aquí que se les parece muchísimo al kudzu, ¿verdad que sí? Entonces, en pocos años, una plantita que era inofensiva, entre comillas, había cubierto miles de millas, sofocando a la flora nativa y matándola. Esto no solo puso en riesgo las
a las plantas, sino que también a los animales, insectos y demás organismos que dependían de las plantas nativas. De ahí se pasó a conocer a esa plantita como la enredadera que se comió el sur. Y me refiero al sur de Estados Unidos. Esa imagen que ustedes ven ahí es de Atlanta, Georgia. Pues hermano, hoy quiero hablarles del equivalente de esa planta, pero en el plano espiritual. Y ese equivalente es la amargura. Empieza pequeña, casi invisible. Una palabra que nos dolió, una traición, un trato injusto, y decimos, no pasa nada, seguimos para adelante. Pero si no arrancamos esa semilla a tiempo, pronto crece, se enreda y cubre todo nuestro corazón. Así que hoy vamos a ver cómo crece la amargura, cómo contamina, pero sobre todo, cómo el perdón es la única forma de arrancarla de nuestro corazón. Ahora bien, la amargura tiene varias etapas. La primera de estas etapas es la semilla. Y le voy a pedir que me acompañen a leer en nuestras Biblias en Efesios, capítulo 4, versículos del 26 al 27. Y vamos a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Así que quieren ajustar sus apps. Y dice de la siguiente forma: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Aquí hay varios elementos y los vamos a ir mirando poco a poco. El primer elemento es el siguiente, y es: el enojo o dolor legítimo no es pecado. Pablo no dice que sentir enojo sea pecado. Todos sentimos enojo o dolor. Incluso Jesús mismo se enojó. Se enojó ante la injusticia con los fariseos, los llamó sepulcros blanqueados, les dijo hipócritas en la cara. Si no me creen, busquen Mateo 23, 27. Y hasta con los mismos discípulos. Eso sí que cogieron palos. ¿Verdad? Él le dijo: oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? En Mateo 17, 17. Para mí esa imagen es cuando como que Jesús miró para arriba y dijo: ¿tú estás seguro que eran estos? ¿Y saben qué? Yo me puedo confesar, yo también me enojo. Y yo espero que Paola lo está sintiendo. Yo les puedo confesar que en mi trabajo hay un suplidor que me saca canas verdes todas las semanas y yo no tengo pelo. Así que el enojarse solo significa que somos humanos. Es parte de nuestra naturaleza humana. Ahora, el segundo elemento es: el problema no es sentir enojo o dolor. El problema es qué hacemos con él. Pablo establece que el pecado o el problema está en darle rienda suelta al enojo y que nos controle. Es importante resaltar que cuando Pablo le menciona esto a la iglesia de Éfeso, está haciendo un contraste entre la vieja forma de vivir, entiéndase, antes de conocer a Cristo, y la nueva forma de vivir, entiéndase, después de conocer a Cristo. Y en este momento está describiendo cómo se debe vivir después de haber conocido a Cristo. Así que una vez le hemos permitido a Jesús sembrar su semilla de luz en nuestros corazones, el fruto de su espíritu es que ese enojo no tome control. Y por último, el tercer elemento: el tiempo que le das al enojo
permite que pierdas terreno. Cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, entiéndase, le dimos tiempo a ese enojo de estar ahí. Pablo advierte que le das lugar al diablo. ¿Y cómo es eso? Te preguntarás. Pues en griego la palabra lugar es topos, significando territorio. Cada ofensa no resuelta le abre terreno al enemigo. Tal vez alguien te ofendió hace años y todavía recuerdas lo que te dijo. Si cada vez que lo piensas te hierve la sangre, esa semilla sigue viva. Entonces, darle tiempo al enojo o al dolor sin resolver es cederle ese terreno al enemigo. Y lo que empezó como una herida legítima se vuelve un lugar para el enemigo operar. Y teniendo esto presente, podemos pasar a la segunda etapa, que es la etapa de la raíz. Vamos a leer ahora juntos en Hebreos capítulo 12, 15. De nuevo, nueva traducción viviente. Y dice de la siguiente forma: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Lo que no resolvemos hoy echa raíces mañana. La raíz de amargura crece debajo de la superficie, invisible, pero poderosa y destructiva. Y esas raíces siempre van más profundo de lo que imaginamos. ¿Y le puedo hacer un cuento? Cuando, ¿verdad? Si usted va a mi casa, el patio de nosotros tiene una parte que es plana y tiene un talud. Y, ¿verdad? No sé si todo el mundo sabe lo que es un talud, pero un talud es como una montañita, ¿verdad? Hay una inclinación, ¿verdad? Y los dueños anteriores, ellos hacían un gran trabajo de mantener la parte plana nítida. Sin embargo, el talud lo dejaron que el monte creciera salvaje. Y no los culpo, porque la realidad es que talar esa parte del patio es bien difícil y trabajosa. Y son innumerables las veces que yo me he caído rodando con el trimmer. Porque tienes que luchar con la inclinación, más el matojo, se te enredan los pies y la cuestión. Y es bien difícil. Sin embargo, un día mientras yo estaba cortando la parte plana, siguiendo la tradición de los dueños anteriores, me dio un olor a cítrico. Y yo decía, caramba, es que me huele como a limón o me huele como a china. Sin embargo, nada, lo ignoré. Seguí cortando el patio. Pero me fijaba también que dentro del monte que había atrás había un espacio que parecía como si fuera un iglú. Y cuando la luz del sol le daba, habría como un espacio que la maleza no estaba adentro. Y yo decía, la luz traspasa, yo no veo como que esté totalmente lleno de plantas. Aquí hay algo raro y distinto que yo no entiendo qué está pasando. Y tanto fue la curiosidad que dije, pues déjame ver qué es lo que hay ahí. El asunto es que, para mi sorpresa, cuando empiezo a sacar las plantas, había un palito de limón debajo de toda la maleza. Entonces comencé a tratar de quitarle la enredadera y era tan larga y gruesa que tuve que llamar a un vecino que me diera la mano. Recuerdo que cuando estaba alando la enredadera y le metí un jalón así, se movían las plantas más arriba, dentro del talud. Así de larga era la raíz y gruesa que resistía el alón que yo le daba
y seguía moviendo cosas allá. Y yo dije, pero ¿qué rayo es esto? ¿Y cómo, verdad? ¿Hasta dónde llegan estas enredaderas? Y de momento me doy cuenta que el patio entero estaba lleno de esto. Realmente no habían tantas plantas. Toda la parte de atrás de ese talud era en sí mismo la enredadera que había cubierto todo aquello. Y fue bien trabajoso poder removerlo. Así que entre mi vecino y yo logramos quitarle la enredadera al palito de limón. Lo estaqueamos porque ya se había caído al piso. Así que lo levantamos del piso, le pusimos unas estacas para que, ¿verdad?, no estuviera tirado en el piso. A ver si sobrevivía. Todavía le quedaban ciertas ciertas raíces dentro de la tierra. Así que teníamos algo de esperanza de que todavía estuviera vivo. Pues el asunto es que, para nuestro asombro, dio una cosecha más. Y ahí quedó. No sobrevivió a eso, ¿verdad? Yo lo veo como que esa fue su forma de darnos las gracias de haberlo sacado de esa enredadera. Quizás los biólogos me corrijan y me dicen, no, que las plantas cuando están en estrés dan su último brote para sacar las semillas, y esa es la explicación científica. Pero yo soy más romántico. Y me gusta pensar que es que el árbol me dio las gracias. Pero fíjense que la enredadera le había causado tanto daño y lo debilitó tanto que no pudo más y se murió. Entonces, volviendo a la carta de Hebreos, se nos advierte que tener cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Y tú puedes pensar, Juan, pero yo no tengo ninguna amargura en mi corazón. Yo no tengo rollos con nadie. Yo estoy chilling. Y eso sería excelente. Pero te invito a que te examines un minuto. ¿Hay alguna persona en la que piensas y te da coraje o hasta incluso ira? A veces revives una situación en tu mente o se la compartes a alguien y se te prende lo malo. Te encuentras a veces justificando tu resentimiento ante una situación con alguien diciendo, tengo derecho a sentirme así. Hay personas que estás evitando porque te ofendieron. No me tienes que dar la contestación. Pero si contestaste sí a cualquiera de estas preguntas, es porque existe una raíz de amargura en tu corazón. Y el problema no acaba ahí. Porque la raíz no se queda en ti, sino que envenena tu entorno. Se comporta como la enredadera que cubrió el palito de limón que vivía en mi casa hasta que lo sofocó. Mi hermano, donde hay amargura, hay división, hay desconfianza, hay crítica constante. Y sin darnos cuenta empezamos a contaminar a otros con nuestras historias y resentimientos. Lo que nos lleva a la etapa 3. La contaminación. Y si volvemos a Hebreos 12:15, dice, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura nunca se queda privada. Se manifiesta en el matrimonio, en las amistades, en el trabajo, en la iglesia. Y lo que comenzó como una herida personal se vuelve una cultura de ofensa. Piénsalo. Te pasó algo en el trabajo, llegas a tu casa, te desquitas con tu pareja o tus hijos. Te desahogas con tus amistades, buscas reclutar aliados para tu causa. Si fue alguien del mismo grupo quien te ofendió, los obligas entonces a escoger entre tú o esa persona. En la iglesia
comienzas a murmurar cuando no estás de acuerdo con algo y empezamos a buscar coro. De momento empiezan los bandos en las iglesias. Los que piensan de una forma y los que piensan de otra. Y ya no se puede trabajar juntos. Entonces, se pierde el foco, se pierde el propósito y se debilita la obra. ¿Eso le suena familiar? Yo conozco uno que otro caso. Y que no se me olvide, y en todo momento, tus hijos, tu familia, tus amigos, tus hermanos y hermanas de la iglesia, tus compañeros de trabajo, están viendo cómo respondes y les enseñas que guardar rencor y amargura en tu corazón y regarlo como bochinche es aceptable. Ahora, hazte estas preguntas. ¿A cuántas personas has contaminado con tu historia de ofensa? ¿Cuántas veces has repetido lo que te hicieron? Piensa que cada vez que lo cuentas, siembras amargura en otros corazones también. Y eso nos lleva a la siguiente etapa, la etapa número 4. La ventaja del enemigo. Vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11. De nuevo, nueva traducción viviente. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. El contexto de este pasaje es uno bien fuerte. En la iglesia de Corinto había un hermano que había pecado gravemente. Posiblemente es el mismo hombre que se menciona en la primera carta, en el capítulo 5. Y en aquella carta, Pablo fue bien tajante ante esa situación. Sin embargo, para cuando se escribe esta segunda carta, ya el hombre había sido corregido y Pablo insta a perdonar. Pero perdonar por una razón muy clara. Para que Satanás no se aproveche. La palabra aproveche en griego es pleonocteo, que significa tomar ventaja o ganar terreno. Eso es exactamente lo que el enemigo hace cuando no perdonamos. Gana terreno en nuestro corazón. Y ese terreno robado se manifiesta de muchas formas. Nos mantiene prisioneros. Como decía David en el Salmo 73, versículo 21. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. También nos ciega a nuestras propias faltas. Como enseña en Mateo 7, versículos 3 al 5. Vemos la paja del ojo ajeno y no vemos la viga del nuestro. La amargura nos la amargura nos miente prometiéndonos protección. Decimos, no me volverán a herir. Pero termina siendo una cárcel emocional y espiritual para uno mismo. Y finalmente, nos separa de la gracia de Dios. Como decía en Hebreos 12:15, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Entonces llegamos a la última etapa. La etapa número 5. La cosecha del fruto amargo.
Leamos juntos entonces en Santiago, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Esta vez lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. La amargura nunca viene sola. Trae consigo una cosecha que es la envidia, rivalidades, confusión, pleitos, caos. Y Santiago nos advierte que esa sabiduría no viene del cielo. En otras palabras, que cuando actuamos desde la amargura, no estamos siendo guiados por el Espíritu, sino por nuestra humanidad pecaminosa. El fruto final es desorden, falta de paz y relaciones rotas. Pero ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. Ya estaban todos así como que desainados. Les tengo una buena noticia. Existe un antídoto para todo esto. Y ese es el perdón. La única forma de detener la expansión de la amargura es perdonar. Pero yo sé que para muchos el perdón es un tema muy, muy complicado. Así que déjenme aclararle unas cosas importantes. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es negar el dolor. Si te dolió, tienes que reconocerlo. Tenemos que ser honestos con nuestra herida. No podemos ignorarlo. El perdón también no es olvidar lo que pasó. Cuando Dios dice que nos perdona y dice, no me acordaré más de su pecado, no porque Dios sufre de amnesia. Simplemente decide no usar nuestro pecado en nuestra contra. Y eso es algo muy, pero que muy diferente. El perdón tampoco es restaurar la confianza de inmediato. Eso toma tiempo. De hecho, si hay peligro, no es ni necesario. De igual forma, el perdón no es permitir el abuso o la injusticia. Porque puedes perdonar y establecer límites saludables. Ahora, ¿qué sí es el perdón? Lo más básico del perdón es que es una decisión, no un sentimiento. Y aquí es donde se ponen los huevos a pesetas. Porque no es algo que yo sienta. Esto es bien similar a cuando tomamos la decisión de ser aprendices de Jesús. El perdonar es un acto de fe y obediencia a Dios. ¿Qué también es el perdón? Es soltar
el derecho a vengarme. En Romanos 12:19 dice: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, eso es una responsabilidad de Dios, no es una responsabilidad mía. ¿Y saben por qué? Por otra cosa que sí es el perdón. El perdón es dejar que Dios sea el juez. En Eclesiastés 12:14 dice: pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Porque solo Él es justo. Solo Él puede juzgar nuestro corazón y el de que nos ofendió. Nosotros no tenemos la capacidad de impartir justicia. Y por último, el perdón es proteger tu propio terreno del enemigo. Le cierras ese espacio de operación al enemigo. Proteges tu corazón. Y como dice en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, hermano, hay un fundamento esencial para el perdón. Hay algo esencial que sostiene el perdón. Y es la gracia que ya hemos recibido. Si leemos Mateo capítulo 18, de los versículos 21 al 35, nos encontramos a Jesús aclarándole a sus discípulos, la importancia del perdón. Entonces Pedro, en esa escena, le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús responde: no 7, sino 70 veces 7. Pero para ilustrar un poco mejor esa enseñanza, Jesús también les cuenta una parábola. Y es la parábola de un siervo que le debía al rey 10,000 monedas de oro. Una deuda que era más que evidente, nunca iba a poder pagar. Como el siervo no tenía cómo pagarle, el rey lo mandó a vender a él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para poder saldar esa deuda. El siervo se tira de rodillas y le implora al rey misericordia. Y el rey, en ese instante, decide perdonarlo completamente. Ya no me debes nada. Pero ese mismo siervo, cuenta la parábola, que salió, se encontró con otro que le debía a él 100 monedas de plata. Una cantidad muchísimo menor de la que él debía. Y entonces él no quiso perdonarlo. El rey se entera de esta situación y decide llamarlo y dice: ¿no deberías tú también tener misericordia como yo tuve contigo? Y lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y esta es la parte espeluznante. Porque Jesús cierra diciendo: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Y eso me llevó a este pensamiento. Y les pido que mediten en él. El perdón no se basa en lo que el otro se merece. Se basa en la gracia que tú recibiste. Y yo les tengo que ser bien honesto con ustedes.
Para mí esta palabra fue como una recta 110 millas por el mismo centro del plato. Y yo me paré a batearla y lo único que pude hacer fue verla llegar al guante. No pude hacer más que mirarla. Mi hermano, porque el mensaje es claro. Fuiste perdonado de una deuda infinita. Así que, ¿cómo no perdonar una deuda pequeña comparada con esa? Y tú me dirás, Juan, pero es que tú no sabes, chico. Tú no tienes ni idea de lo que yo he pasado. Y probablemente tengas toda la razón. Yo no tengo ni idea de lo que cada uno de ustedes haya pasado. Sin embargo, les voy a compartir una historia de alguien que es muy querido y muy respetado en la comunidad evangélica en Puerto Rico y hasta en Latinoamérica. Quizás los jóvenes no lo conozcan, pero de mi generación para atrás, que son jóvenes también, no se ofendan. Quizás lo conocen también. Y me refiero al evangelista José Joaquín Gille Ávila. Para los que no sabían, la número 2 lleva su nombre. Yo no sé si es toda la número 2, porque la número 2 es bien larga. Pero yo sé que mi GPS, cuando llego a ti, yo me dice que me metí la número 2. Y lleva su nombre. Pues, se preguntarán por qué les menciona a Gille. El 23 de enero de 1989, Gille recibió la noticia más aterradora que un padre puede recibir. Y me disculpan si me emociono un poco. Una de sus hijas, la cual amaba con el alma, como él mismo lo describe, había sido vilmente asesinada por quien era su esposo. Gille describe en su testimonio que al recibir la noticia sintió un dolor en su corazón como si le hubiesen clavado un puñal en el corazón. Sin embargo, a pesar del gran dolor que sentía en su corazón, Gille Ávila decidió llegar hasta la cárcel y decirle al hombre que arrebató a su hija que lo perdonaba y que la amaba. Y que lo amaba. Y lo más impresionante del testimonio de Gille es que él describe que ese encuentro fue como una lucha con el mismo diablo. Porque le venían a su mente las imágenes de ese esposo haciéndole daño a su hija. Pero él reclamaba cada vez con más fuerza que lo perdonaba y que lo amaba. Y mientras Gille daba su testimonio, decía que si no iba a vivir el evangelio que predicaba, entonces en vano lo predicaba. Mi hermano, a Gille le lanzaron la misma recta a 110 millas por hora por encima del plato, pero a la opinión de Juan Cordero, Gille la botó del parque. Pero ¿saben por qué él fue capaz de hacer eso? Porque él estaba claro de la gracia que había recibido. Y yo no pretendo que todos tengamos la madurez espiritual que tenía Gille, que en paz descanse. Pero todos podemos decidir perdonar y dejar que el Espíritu Santo del Señor nos guíe en ese camino. Les voy a compartir una herramienta con pasos prácticos para emprender ese camino. Y el primer paso es el siguiente:
reconoce la ofensa honestamente. Nómbrala delante de Dios. Señor, esto me dolió. Esto todavía no me da paz. Y pasa el segundo paso y toma la decisión de perdonar. Aunque no sientas ganas. Dilo en la oración. Elijo perdonar a tal persona. Tercero, entrega la justicia a Dios. Y dile, Señor, suelto mi derecho a venganza. Tú eres el juez justo. Y pasa a bendecir a esa persona que te ofendió. Ora por esa persona. Es muy difícil odiar a alguien por quien estás orando. Y por último, quinto, renueva el perdón cada vez que te recuerdes de esa situación. Cada vez que el recuerdo vuelva, renueva ese perdón. Así que cada vez que venga ese pensamiento a tu mente, repite, ya yo perdoné eso. Y con el tiempo, poco a poco, ese pensamiento va a perder su poder. Y por último, ahora sí, si es posible y sabio, busca la reconciliación. La palabra nos instruye a reconciliarnos. Pero es importante que sea dentro de un espacio seguro. Y recuerden también que la reconciliación requiere de dos. Sin embargo, el perdón depende de uno. Así que en este momento, a mí me gustaría que nos tomáramos un tiempo. Cierren sus ojos. Y yo voy a hacerle unas preguntas. Y me gustaría que poco a poco, según yo voy haciendo las preguntas, usted medite en ellas. Pero sobre todo, permitan al Espíritu Santo que le muestre la respuesta de esas preguntas. ¿Hay alguien que cuando piensas en esa persona sientes todavía ira o dolor? ¿Algún familiar? ¿Alguna expareja? ¿Un compañero de trabajo? ¿Algún hermano de la iglesia? ¿Hay alguna ofensa que sigues recordando una y otra vez? ¿Una traición? ¿Una injusticia? ¿Palabras que te dijeron? ¿Hay alguna relación rota que ha justificado no restaurar? Es que tú no sabes lo que me hizo. Yo estoy bien sin esa persona. Ellos son el problema, no soy yo. ¿Has notado que esa herida ha afectado tus relaciones, tu paz o incluso tu comunión con Dios? Si Dios trajo a tu mente a alguien que necesitas perdonar, quiero invitarte que pases al frente. No para que me digas quién es o qué pasó,
sino para que declares delante de Dios tu decisión de perdonar. Y le voy a pedir a los ancianos que por favor intercedan en oración. Y si Dios les mueve a acompañar a un hermano o hermana aquí al frente, por favor pasen. Bendito Dios. Santo es tu nombre, Señor. ¿Estás a tiempo? Pasa. Es una decisión. No es si lo sientes o no lo sientes. Es tomar una decisión consciente de que hay algo en tu corazón que te dolió, que no te da paz. Es esa persona que te viene a la mente, o esa situación que te viene a la mente que no puedes dejar ir. Hoy es día de decidir perdonar y entregarle eso al Señor. Y si pasaste al frente, quiero que repitas esta oración en tu corazón conmigo. Padre, reconozco que tal persona me hirió profundamente. Santo. El dolor es real. Pero hoy elijo perdonar. No porque lo merezca, sino porque tú me perdonaste primero una deuda infinitamente mayor. Suelto mi derecho a venganza. Entrego la justicia en tus manos. Arranco esta raíz de amargura de mi corazón. Protejo mi terreno del enemigo. Y en el nombre de Jesús, declaro libertad sobre mi vida. Amén.